Ok. Mañana estuvo muy buenísima la lectura. Muchas gracias por todas las cosas que están diciendo aquí en Barair, el hola. chat. Barajir está, Sociedad Tolkien está Española. prendiendo cámara también, de la Sociedad Tolkien Paco, Española, ¿estás ahí? por supuesto. Muy bien. Paco también está, nos acompaña desde Francia. Estuvo hace un rato, no sé si todavía está. ¿Ok? Sí, está. Y vamos a tener muchas cosas Sí, ahorita. perdona. Hola, hola, Está muy ahí. buenas. Os he estado escuchando atentamente y ha sido fabuloso, ¿eh? Muchas gracias. Increíble, Muchas perdón por gracias, muchas intervenir, gracias. pero increíble. Son una pasada. Un abrazo desde Canarias. Muchas gracias, Barajir, desde Canarias. No sé si aguantarán hasta el final del concilio, porque eso significa quedarse hasta las 5 de la mañana, pero a lo mejor. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, por ejemplo, tenemos con nosotros a Javier Carviño Mastarcanion. Y si quieren saber por qué Carviño Mastarcanion, qué significa, pues no se pierdan la Esequilme STP Armeldor, que será mañana a las 8 de la noche aquí en el Gran Concilio. Con él vamos a tener un pequeño conversatorio titulado Una mirada al espejo de Tolkien, alegoría versus aplicabilidad. Luego, a las 4:45, nuestro amigo Mahtar Miróntaro nos va a exponer algo muy interesante. Son obras de joyería y orfebrería que él mismo hace. Es la primera parte de la saga de los artesanos de la Tierra Media. La segunda parte será mañana. Mañana con Stephanie Urbano a las 7:30 de la noche. A las 5:15 hoy mismo, Eric Ruiz nos va a hablar de interacciones estratégicas en la obra de Tolkien, una aproximación desde la teoría de juegos de Nash, full matemática. Luego de un intermedio vamos a tener también una actividad muy interesante, Riddles with Gollum. Después a las 7 de la noche, Arquen Gondatarma, Alicia Pedrosa, nos va a hablar sobre la influencia de la mitología en la literatura fantástica. A las 7:30 vamos a tener una ponencia grupal titulada To Shoot or Not to Shoot, una mirada crítica a los videojuegos desde la ética de la piedad de J.R.R. Tolkien. Después tendremos invitados de Chile y Lundil nos hablará a las 8:30 de la noche de Geología Fantástica y tendremos a las 9:30 de la noche una presentación musical del gremio de bardos del Smial Ochtarima, también de Chile. Mañana, para que sepan también y se animen a venir mañana, Manwe Askemen, que ha estado aquí de Merry Brandigamos hace un momento, nos va a hablar de los tipos de fantasía a las 4:15 de la tarde. Mithril Uinen, Geraldine, nos va a hablar de The International Tolkien Mailing Competition, no sé si lo pronuncié bien, Miss Gerald, por favor. A las 5:30, yo mismo voy a ocuparme de un taller de poesía Sindarin a Elbereth Gilthoniel, para que todos aprendan a declamar en Sindarin, y va a haber premios. Hoy día también va a haber premios en Riddles with Gollum. Mañana también va a haber premios en el taller de poesía Sindarin. Después del intermedio, un invitado de Ecuador, Javier Montes de Oca, que si no me equivoco está aquí presente, por ahí lo voy a entrar, nos va a hablar del auge y declive del Reino del Sur. A las 7:30 ya mencionamos a Stephanie Urbano. A las 8 de la noche, mañana, se va a desarrollar, después de muchos años que no se desarrollaba, la Esequilme. Para los que no conocen, esto es una pequeña y amigable ceremonia en donde cada miembro de la STP o amigos que quieran también participar dice cuál es su nombre Tolkiendil y lo explica por qué es su nombre Tolkiendil, qué significa para él y qué significa literalmente, en fin. Y vamos a tener de 8 a 9, después de muchos años, esta Esequilme. Ustedes han visto que he mencionado algunos nombres, por ejemplo, yo soy Mirimbo Kuile, Geraldine es Mithril Uinen, Gabriel es Manwe Askemen, quien va a dirigir ahora el conversatorio es Carviño Mastarcanion, nos visitará luego Mahtar Miróntaro, después Arquen Gondatarma, entonces Atandil y Lundil. Entonces, ¿y esos nombres qué significan? ¿Qué son? Lo sabrán mañana entre 8 y 9 de la noche en la Esequilme. Cerrando casi el concilio a las 9 de la noche, mañana vamos a tener un gran Kahoot a cargo de Dawan Matt, que ya nos ha acompañado en algún otro evento. Este Kahoot va a tener preguntas acerca de las actividades que se desarrollan durante el concilio, así que hay que estar atentos porque el Kahoot tiene premios, señores, tiene premios y muy bonitos. Polos, funcos, y algo que les voy a mostrar aquí. Chan, 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 chan. Esto voy a hacer luego un unboxing de esto, ¿ya? Este es el que yo he comprado, pero acá hay uno para uno de ustedes. Ajá, esto es un six-pack de Ragnarok que nos está auspiciando, señores. Ragnarok, hidromiel y cerveza artesanal Ragnarok.
Así que ahí tenemos un premio, es un six-pack, son 6 botellas, una de cada sabor, de los 4 sabores de hidromiel y los dos sabores de cerveza que tienen. Además de un destapador, unos posavasos, y bueno, en fin, es todo un paquete. Así que ese es uno de los premios, pero también va a haber otros premios. Así que, bueno, finalizando el concilio, mañana a las 9:30 va a haber otra lectura dramatizada, porque mañana a las 3:15 se termina el saneamiento de la comarca, y al final del concilio, a las 9:30 de la noche, vamos a tener la lectura dramatizada de Los Puertos Grises. Así que ese es el programa, señores. Son las 4:02 de la tarde, y le damos la bienvenida a Javier Carviño Mastarcanion. Él nos ha pedido que lo acompañemos como en un conversatorio, los miembros de la mesa directiva, así que invito a Eowyn y a Manue Askemen. Ah, sí, todavía estoy como Samsagas Gamji, ¿no? Muchas gracias. Voy a poner, y están también ahí como Meriadoc Brandigamo y Hobbit. Vamos a renombrarnos, vamos a poner nuestros nombres Tolkien, por favor. Entonces tenemos aquí a Manue, no, Robin, tú no. Lo siento, lo siento. Ya, tenemos aquí a, si se renombran, porfa, Gabo, te pones ahí, Manue Askemen y Blanca como, así es, como Eowyn. Y aquí, entre los participantes, yo había visto ya entrar a Javier Gutiérrez Fernández Cuervo, que nos está escuchando, me imagino. ¿Ok? No vamos a cerrar el acceso para nada, no vamos a cerrar el acceso, no te preocupes. Mientras que se prepara ahí Javier, voy a aprovechar para mostrarles un pequeño reel. Y un saludo que nos ha llegado, un saludo y un reel que nos ha llegado. Ahora les muestro. Chin. Está un poco lentito. Aquí está, voy a compartir pantalla. Un momentito. Con audio. Aquí está. Para que sepan. ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Rojas de Ragnarok Zack. Les deseo a la Sociedad Tolkien Peruana un feliz aniversario de su 6º Gran Concilio. Antes de retirarme, les dejo una frase. No os diré, no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Skol. Listo, ese era el mensaje de nuestro amigo de Ragnarok. Ha dicho aniversario porque estamos en un año especial de aniversario, ¿no? Este año, en la Sociedad Tolkien Peruana, en julio, ha cumplido 20 años. Así que, sí, se han portado bien, han traído acá un buen premio. Así que después les vamos a pasar, en el chat les podemos pasar ahorita el número para que puedan pedir sus deliveries si desean. Aquí está. Obviamente es en Perú, ¿no? El delivery no llega hasta España, hasta Francia o hasta México, lo siento, muchachos, ni a Ecuador tampoco. Vamos a poner aquí en el chat el número que es 910-949-402. Ahí está. Ese es el número de Ragnarok. Y ahí pueden ustedes pedir su hidromiel, su cerveza artesanal. Perfecto. Muy bien, ahora sí. Vemos si ya puede abrir, poner su cámara. Javier Gutiérrez Fernández Cuervo. O todavía hay un problemilla técnico, parece.
Bueno, me piden también, sí, que es cierto, es cierto. Desde la última asamblea, los vicepresidentes eran otros. Así que creo que es justo hacer la mención respectiva. Alejandro, que nos está acompañando aquí en el co-host, y Sara Iribarren, que lamentablemente no ha podido estar presente, está ocupadita, han sido los vicepresidentes hasta hace muy poco, y les agradecemos públicamente por todo el trabajo que han hecho, no solo como vicepresidentes, sino desde antes, y ahora también, o sea, antes, durante y después de asumir las vicepresidencias, han hecho un trabajo loable por la STP, y lo siguen haciendo, ¿sí? Y ahora los nuevos vicepresidentes son Manuel Askemen o Gabriel Cabaza, el nombre en el mundo primario. Y tenemos aquí a Blanca Eowyn Gutwein. Gutwein, creo que es, o Gutwine, no sé pronunciar este inglés antiguo. Gutwine. Gutwine, muy bien, muy bien. Bueno, ella, Blanca Santos, es la otra. Son los dos vicepresidentes ahora, en este momento. Larga vida y prosperidad, dice en el chat. Muy bien. Entonces, listo. Muy bien, muy bien. De hecho, desde el último concilio, desde el quinto gran concilio, han pasado muchas cosas, ¿no? Ha habido una serie de reuniones gracias al empuje que le da la comisión de lectura, ¿no? A cargo actualmente de Erix Ruiz, pero que estuvo antes a cargo de Gabriel Cabaza. Una vez que Gabriel Cabaza asume la vicepresidencia, es Erix Ruiz el que se ha ocupado esos últimos meses, digamos, de la comisión de lectura, junto a Nadia Camacho y a Geraldine Choquehuanca, o Mithril Uinen, si prefieres. No sé si alguno de ellos, y Santiago estuvo hasta un tiempo y después tomó licencia, ¿sí? No sé si alguno de ellos quiere hacer algún comentario sobre el trabajo de la comisión de lectura en estos meses, porque ha habido varias cosas que han estado haciendo. No sé si tú, Erix, o a lo mejor una de las chicas, puede abrir el micro y eso, Erix. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo hace poco más de 2 meses estoy digamos, coordinando esta comisión de lectura, pero digamos la experiencia de este año ha estado a cargo principalmente de Nadia y de Geraldine. Entonces creo que algunas de ellas les agradecería si puede compartir un poco la experiencia que hemos tenido a lo largo del año. Super. Yo estoy por aquí. Hola a todos, soy Geraldine. Mi nuevo nombre va a ser Mithril Uinen. Y hemos estado, como han comentado, con varias personas en la comisión de lectura, yo apoyando solamente, sobre todo yo interesada en lo que es en inglés. Entonces, si hay cualquier cosa en inglés, yo estoy ahí molestando para leer en inglés, para tener reuniones en inglés. Y Nadia ha estado un poco más moderando las reuniones en español, que han sido un poco más digamos, abiertas, ¿no? Como las que se abre con una lectura de Tolkien y luego cada uno siempre ha venido trayendo basados en un tema, libros súper interesantes de distintos temas que realmente hay para todos los gustos, ¿no? Justo la última reunión fue acerca de música, así que se empezó con el Silmarillion, ¿no? Y la música de los Ainur, y luego cada uno empezó a leer sobre algo de música totalmente distinto, pero enriquecedor, ¿no? Entonces eso es lo que se está haciendo mensualmente y bueno, tratamos de invitar a los que puedan, a los que quieran y siempre bienvenidos. Lo interesante es que lo que se comparte en las reuniones de lectura no es únicamente lecturas de Tolkien, ojo, se abre con una lectura de Tolkien, pero se comparte con un tema transversal. Por ejemplo, en este caso, como dijo Gerald, música, pero no necesariamente de Tolkien. Puede ser cualquier texto, cualquier novela, cuento, o algún texto que no sea literario incluso, ¿no? Es decir, que no sea narrativo. También puede ir un manual, lo que sea, ¿no?
Sí, de hecho, permíteme, Francisco, justo Vale. este fin de semana les sugeriría que estén súper atentos a la página de Facebook de la Sociedad Tolkien Peruana, que vamos a poner a disposición una encuesta para definir cuál va a ser el tema de la próxima reunión de lectura. ¿En la página Entonces, o en el grupo? en la página y en el grupo debería estar. Ya. Sí, sí. Entonces estén súper atentos a eso para que puedan, digamos, dar su opinión sobre qué tema desearían que abordemos en la próxima reunión de lectura y todos contentos con ello. Bien, bien. Y aparte de la comisión de lectura, también ha habido otros eventos, ¿no? Que ya más o menos se van a ir haciendo regulares, es decir, que ya pueden ir separando agenda, por ejemplo, para fines de febrero del próximo año, porque ya fines de febrero de este año y también fines de febrero de cada año se espera hacer el Perumut, que ya tuvo su segunda edición este año. El Perumut es algo similar al Gran Concilio, pero con mayor participación internacional, en donde aproximadamente la mitad de actividades están a cargo de la STP y la otra mitad de actividades está a cargo de Tolkien Dili a lo largo y ancho de América, vamos a decir, porque, porque no hemos todavía llegado más allá, pero ahí tenemos, por ejemplo, personas de la Sociedad Tolkien Española que nos están acompañando, que también tranquilamente podrían formar parte del staff del Perumut de la tercera edición del Perumut en 2022, así que estamos en contacto. ¿Sí? Hasta ahora lo hemos mantenido a nivel de Latinoamérica, pero no está restringido realmente. Y a fines de octubre, como ahora, el Gran Concilio, ¿no? seguirá viniendo. El 3 de enero, como es costumbre, es el cumpleaños de Tolkien, entonces también hicimos una lectura dramatizada y algunas otras cositas bonitas en el local de Huerta de Hierro, que ya no está más. Una lágrima por Huerta de Hierro. Pero bueno, seguimos adelante. Y también para el cumpleaños de Bilbo y Frodo, 22 de septiembre, hicimos una actividad muy bonita que fue un campamento, el campamento de Bilbo y Frodo. Ahí en la fanpage pueden ver ustedes la primera y la segunda parte, es decir, del primer día y el segundo día, porque fue algo que fue en 2 días. No sé si a lo mejor Alejandro, que está ahí ocupándose del chat, puede poner incluso... No, va a interrumpir los vídeos de repente, pero ahí está poniendo las redes, ¿ok? Y ahí en la fanpage pueden ver ustedes, ¿no? Las cosas que hemos estado haciendo, todo lo del campamento, que ha sido muy divertido. 2 días estuvimos ahí en Cieneguilla, en Rumitampa. Y bueno, no sé si se me está pasando algo. Creo que no, eso ha sido básicamente lo que hemos estado haciendo durante este año. Y ahora son... hay gente todavía ahí, bueno. Y ahora, siendo las 4:14, tal como está en el programa, a las 4:15, o sea, dentro de un segundo, ¡ping!, son 4:15. Listo, a las 4:15 estaba previsto precisamente el conversatorio que les había mencionado hace un momento. Él es muy puntual, entonces no entra un minuto antes. Está Carviño Mastarcanion con nosotros. Lo veo ahí. Ahí está, muy bien. Excelente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estaba desde hace un rato, pero Javier. no prendía mi cámara y mi micrófono porque me daba miedo ante un público tan extenso, presidido por Francisco. Voy a evitar el intento de leer tu nombre Tolkien, no, pero no es tan alternativo, dado difícil. que soy bastante malo en la pronunciación del Quenya. Pero dijiste Quenya correctamente. Bueno, es que ha sido un tema que siempre me ha fascinado. Tengo un libro al respecto, pero hay intereses que no se condicen con las habilidades de cada quien. Soy también un gran fanático del fútbol, pero me pasa algo similar. Con eso quizá la gente me comprenda al respecto de mi poca habilidad para hablar en élfico. No sé, Francisco, tú me dirás si empezamos, ¿cómo? Sí, justo te presentaba y justo antes de empezar, Blanca quiere hacer un anuncio. Bueno, chicos, muchas gracias. Yo formo parte de la Sociedad Tolkien de 2008, bastantes años ya han pasado, antes incluso de ser mamá.
siempre apoyando, digamos, ahí, digamos, de lejos, porque a veces no hay tiempo, ¿no? Pero siempre de alguna manera estando ahí. Luego nacieron mis hijos, tuve que dedicarme a ser mamá, porque es la prioridad, pero ya mis hijos, el menor tiene 7, el mayor tiene 10. Lo que les quiero invitar es a tratar de incentivar la lectura y el amor a la obra de Tolkien, no solamente entre nosotros, que ya somos mayores, sino apostando por los jóvenes, por los niños. Ahí ha estado Kerly con nosotros, ha estado Alejandro, estamos tratando de traer el amiguito de Alejandro en el club de lectura. Incluso ahí tenemos amigos de otros países que nos juntamos en una reunión todos los jueves a las 8 de la noche, que es la Cámara de los Ents. Entonces, tratemos de incentivar la obra del profesor. Así es, y la obra del profesor, cada quien a su ritmo. De repente con los libros, de repente con la película, de repente con un cómic. De hecho, Alejandro tiene el Hobbit en versión cómic. Hay muchas formas de llevar la obra del profesor al público objetivo, ¿no? Entonces, amigos, familias, colegio, universidad, siempre va a haber una persona interesada en la obra del profesor y que no nos encuentra, no saben que existimos, no sabe que existe la sociedad Tolkien a nivel internacional, como me pasó a mí. De hecho, entonces para mí fue algo muy lindo encontrar en la sociedad Tolkien peruana, que como decía Panchovio o Francisco, cumplió 20 años este año en julio. Entonces, eso es, yo estoy sumamente agradecida por el cargo de confianza que me dan ahora. Estoy bastante contenta, muy emocionada, con muchas ganas de hacer muchas cosas, y bueno, necesita manos generosas, gente que dé el salto de fe y que nos digan, queremos hacer esto, queremos ayudar. De hecho, ya estoy leyendo en chats alternativos, ¿qué hacemos para participar en la lectura dramatizada? ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, querer. Así es, acciones hay muchas, tareas va a haber muchas, entonces contamos con ustedes y nada, es una oportunidad para decirles que la obra del profesor siempre va a buscar la unión y la amistad. Eso es, muchas gracias. Sí, si alguien quiere participar en la lectura dramatizada del 3 de enero o del Perumut o de más adelante, digan nomás, o sea, no hay requisitos específicos, solamente querer y pasen la voz. Y otra forma de incentivar la lectura, no solamente de Tolkien, sino en general, es a través de campañas de donación de libros. Y la STP está planeando, que todavía no tenemos el destinatario exacto, puede ser el Hospital del Niño, puede ser el Puricultorio Pérez Aníbar, puede ser alguna otra institución en donde hay por largo tiempo niños o adolescentes. La idea es que vamos a lanzar una campaña desde aquí hasta todo noviembre, una campaña navideña, digamos, o sea, para adelantarse a la Navidad, y tener como regalo a una de esas instituciones una pequeña biblioteca, no el mueble, sino un conjunto de libros. ¿Okay? El librotón. O si desean, también pueden, claro, una librotón. Si desean, si no van a donar el libro en físico, pueden también, vamos a poner una cuenta para que donen ahí en la cuenta y luego con todo lo que donen comprar. Quizá incluso libros de segunda mano, no hay ningún problema, para que haya suficiente cantidad para poder armar una bonita biblioteca y donarla. El destinatario exacto lo vamos a decidir luego y les vamos pasando la voz y vamos a ir poniendo toda esta campaña en la fanpage y en el grupo. Así que ahí esperamos la colaboración de todos. Muchas gracias. Y ahora sí, Javier, el auditorio es tuyo. Pues muchísimas gracias, Mirimbokuile. Me he esforzado en no hacer el diptongo, sino mantener el hiato para que no me pegues. En realidad sí es con diptongo ahí. ¡Ay! Pero es diptongo descendente. Uy. Ah, como lo he dicho. Uy, entonces está bien. Bueno. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a toda la sociedad Tolkien peruana. Me presentaré brevemente. Como mi forma de hablar declara, no tengo el orgullo de haber nacido en la tierra hermosa del sol, pero ya son muchos años aquí en Perú, ya son más de 13 años en Perú, ya tengo la nacionalidad aprobada incluso, aunque todavía no, el DNI no me lo otorgan, porque es un trámite larguísimo, a menos de que, bueno, en mi caso es un trámite larguísimo y ya tengo la nacionalidad aprobada, eso sí, pero todavía no el título con el que se saca el DNI. Pues eso, ya son muchos años aquí. Yo soy
de carrera estudié filosofía, luego estudié orientación educativa familiar, una maestría y demás. Tengo algunas otras cosillas por ahí. Me considero un hombre que ve el mundo desde Tolkien, no en una analogía, sino en su aplicabilidad, justamente, que es el tema que vamos a tratar hoy. Hemos titulado este tema Una mirada al espejo de Tolkien, analogía versus aplicabilidad. Bien, ¿a qué nos referimos con una mirada al espejo de Tolkien? Bueno, es un juego de palabras porque lo que vamos a tratar es, evidentemente, todos, me imagino que este público excelente, sabrán 20.000 veces más cosas que yo sobre Tolkien y sabrán, por lo tanto, que a Tolkien no le gustaba que la analogía en sí, y menos aún le gustaba que pretendieran reducir su obra a puras y simples analogías. Es decir, pues yo qué sé, por ejemplo, decir que los Uruk-hai son el Tercer Reich o cosas así, ¿no? En ningún caso, y eso se interpretó así por varias personas, incluso en su vida, y él rechazaba este intento de interpretar unívoca o análogamente sus contenidos en la realidad propia que vivimos nosotros, ¿no? Sin embargo, a todos los que amamos a Tolkien y su obra, nos es evidente que hay una relación entre el mundo de la Tierra Media y nuestro mundo. Hay algo, o sea, vivimos y nuestras circunstancias, nuestras aventuras y desventuras, nuestros encuentros y desencuentros, los relacionamos. Ah, esto es como cuando Arwen no sé qué, ah, esto es como cuando Legolas, ah, esto es como cuando no, etcétera, ¿no? Vamos siempre encontrando en nuestra vida, todo el rato he estado diciendo analogía, y lo que quiero decir es alegoría. Alegoría. Tengo tan claro el concepto que lo equivoco hasta un rato después, hasta que me corrigen. Alegoría, quiero decir la alegoría, no nos referimos, o sea, lo que Tolkien no gustaba era que sus obras fueran reducidas a alegoría. ¿Una alegoría qué es? Pues una alegoría es un cuento en el que yo convierto circunstancias o personajes o eventos reales en eventos ficticios para su mayor claridad pedagógica o para, al revés, para poder hacer una crítica a algo sin que se note que estoy haciendo una crítica a algo. Es muy común hacer alegorías de personajes históricos basados en, o sea, hacer un personaje supuestamente ficticio que es alegórico de un personaje real para meterme con él sin que él se entere, y entonces puedo insultar a mi jefe en Facebook hablando de un animal, sin que mi jefe en Facebook me lea, se ofenda, y si se ofende, pues el que se pica pierde, ¿no? Yo no estoy hablando de ti, ¿no? Tolkien no hacía eso. Tolkien no hacía la alegoría ni para facilidad pedagógica de comprensión de conceptos, ni para disimular una crítica o una alabanza a alguien. No le pega como persona, y además es que él directamente lo rechazaba. Pero como decía, a todos nos es evidente que las cosas, los eventos, las circunstancias, los relatos que hay en el mundo de Tolkien se relacionan con los relatos que hay en nuestro mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si Tolkien no gustaba de la alegoría, ¿por qué se da esto? Pues justamente porque más allá de la alegoría existe la aplicabilidad. Y hablar de la aplicabilidad significa ir un poco más a profundo de las cosas.
hemos titulado, como decía, El espejo de Tolkien, porque una imagen muy buena de lo que es la aplicabilidad es el espejo de Galadriel. El espejo de Galadriel. Si vamos al pasaje del espejo de Galadriel, lo tengo aquí a mano. Si vamos al pasaje del espejo de Galadriel, tenemos una descripción de ella misma. Bueno, Galadriel me dice Francisco que se pronuncia Galadriel, ¿no? Dice, leo el fragmento brevemente. Dice, habla Galadriel. ¿Puedo ordenarle al espejo que revele muchas cosas? Respondió ella. Así como un autor puede ordenarle a su libro, a su obra, que signifique muchas cosas. Continúo la lectura. Y a algunos puedo mostrarles lo que desean ver, pero el espejo muestra también cosas que no se le piden, y estas son a menudo más extrañas y más provechosas que aquellas que deseamos ver. Lo que verás, si dejas en libertad al espejo, no puedo decirlo, pues muestra cosas que fueron y cosas que son y cosas que quizá serán. Pero si fueron, son o serán, ni siquiera el más sabio puede decirlo. Pues eso mismo es la aplicabilidad. En las obras de Tolkien encontramos cosas que a Tolkien ni se le ocurrió tratar, que nunca se le pidieron, que Tolkien nunca pidió a sus obras, porque tienen una vigencia que a menos de que Tolkien tuviera el don de la profecía, no podía ser previsto, no podía ser pedido por Tolkien para su obra. Y que a veces son más extrañas y más provechosas que aquellas que pudiéramos encontrar en su época. Si dejamos en libertad a la obra de Tolkien, podrá mostrarnos cosas que son y cosas que quizás serán y cosas que fueron. Pero si fueron, son o serán lo que Tolkien quería decirnos con sus obras, ni el más sabio podrá decírnoslo. Esto es la aplicabilidad. ¿La aplicabilidad en qué consiste? En la universalidad de una cosa. Tolkien no es el único autor de universal aplicabilidad. Hay obras que son infinitas y la infinitud de esas obras y la eternidad de esas obras justamente depende de su aplicabilidad, de su universalidad. ¿A qué me refiero con la universalidad? Que tratan temas de la naturaleza de las cosas y que por lo tanto, independientemente de las circunstancias espaciotemporales de cada lector, sea un lector de cierta geografía o de cierta cronología, al tocar temas universales de la naturaleza humana y de la naturaleza de las sociedades, les siguen pareciendo vigentes y les siguen pareciendo actuales y que se relacionan con ellos, etc. Y como digo, Tolkien no es el único autor, podemos pensar en grandísimos autores. Don Quijote de la Mancha seguirá siendo una obra vigente siempre. Las grandes obras de Shakespeare también. Hamlet no perderá nunca su vigencia. El Rey Lear no perderá nunca su vigencia. Las grandes obras griegas no perderán nunca su vigencia. ¿Por qué? Porque tratando coyunturas y temas concretos, en el fondo están abarcando cuestiones morales, cuestiones de la profundidad más honda de las cosas y de la realidad de las cosas. Esa universalidad de la que goza Tolkien es porque Tolkien conocía la realidad, le gustaba la realidad de las cosas, disfrutaba de la contemplación de las cosas. Hoy en día
La fantasía, la literatura fantástica no se construye así. Hoy en día, desgraciadamente, la literatura fantástica es teórica, no teorética. Lo teorético es la contemplación de las cosas. Los primeros filósofos griegos se pusieron a contemplar el mundo y decidían explicaciones mitológicas o ya medianamente racionales a la realidad de las cosas. El mundo procede del agua, decía Tales, el mundo procede del fuego, diría Heráclito, el mundo procede de tal, de cual. Iban profundizando en la realidad de las cosas. Y esa teorética, esa contemplación de la realidad para llegar a una conclusión desde la realidad misma, se llama teorética, que se opone a la teórica. Lo teórico, ¿qué es? Es la idea que yo tengo, teórica, que aplico a la realidad de las cosas, ¿no? La teoría de no sé qué o la teoría de no sé cuántos es una idea que yo aplico. En cambio, es una, por así decirlo, ideología. En cambio, la teorítica no, es una contemplación de la realidad de las cosas y a partir de ahí sacar las conclusiones. Entonces, la fantasía, la literatura fantástica moderna es teórica. Un autor se inventa un falso mundo con estos principios, la magia consiste en estas 3 reglas, las sociedades tienen este mercado, este otro sistema de trueques y demás. Pongo una serie de reglas a mi mundo y desarrollo una narrativa en base a esas reglas. Así funciona la forma de hacer literatura fantástica a día de hoy. Sin embargo, Tolkien no hace eso. Tolkien no se plantea cuál es la economía de Gondor antes, después y durante el reinado de Aragorn. No se va a ver un trueque ni qué monedas existían si los elfos usaban las mismas monedas que los hobbits o que los hombres de Rohan. No se sabe, sí está muy desarrollada, por ejemplo, las lenguas, ¿no? La lengua élfica sí, pero temas de cómo funcionaba el mundo, cómo Gandalf, me han cambiado el nombre, cómo Gandalf tenía que mover su vara para hacer un destello de luz, o por qué Sam, cuando se encuentra con ella la araña, sabe decir unas palabras élficas para que su lamparita de Galadriel se prenda. No se explica como sí se explica en Harry Potter, cómo tienes que mover la varita, qué palabras tienes que decir, sí se explica el sistema de jerarquías y política en Juego de Tronos, sí se explica enormemente el sistema económico de los diferentes pueblos en la Crónica del Asesino de Reyes. La literatura fantástica moderna es teórica, busca unas reglas en las que sustenta su mundo ficticio, su mundo fantástico, y desarrolla una teoría, y desarrolla una historia que rodea ese mundo. Tolkien no. En el mundo de Tolkien las cosas son como en nuestro mundo, no se explican las cosas porque aquí tampoco, o sea, si un santo, San Martín de Porres, hacía milagros, ¿cómo los hacía? Los hacía, punto. Era santo y hacía los milagros. Si un ángel se presenta ante un hombre y se presenta magníficamente, si están discutiendo sobre cómo se pronuncian los hechizos de Harry Potter, expecto patronum, si no me equivoco. Aunque estoy dudando si es ex o es, pero vamos, da igual. Estoy seguro que si Gandalf lo dijera mal, igual sacaba el ciervo. Porque su magia no depende de una pronunciación de una palabra, justamente. Entonces, en el mundo de Tolkien no hay tantas reglas explicitadas y demás. Shall not pass. No hay tantas reglas explicitadas, sino que lo que hay es un mundo real. Es un mundo igual que el nuestro. Y lo que permea principalmente, como es igual que el nuestro, aunque tiene cosas extraordinarias, lo que permea es lo más profundo, lo moral, el bien, el mal, lo bello, lo feo,
lo verdadero, lo falso, lo que se llaman los universales. En la filosofía medieval se decía que había 4 cosas que son los universales que están pues en todas las... los trascendentales del ser, que son unum, bonum, verum et pulcrum, es decir, lo uno, lo bueno, lo verdadero y lo bello. Pues en Tolkien vemos la unidad de las cosas, vemos que su mundo tiene unidad, vemos que hay, está muy claro el concepto de bien y de mal, se detesta el maquiavelismo, se defiende el bien, se defiende la piedad, que se mencionará más adelante, hago spoiler, en la charla de To Shoot or Not to Shoot. Está el bien ahí, está la verdad, está la bondad versus la maldad, está la falsedad versus la verdad, está la belleza versus la fealdad, y están unidas todas estas cosas. Las cosas buenas están unidas, viven en unión, tienden a la comunión y tienden a ser verdaderas y tienden a ser bellas, mientras que las cosas malas, ¿no?, tienden a la división, tienden a la fealdad, tienden a la mentira. Los universales, los trascendentales del ser están clarísimos en Tolkien. Y como esos trascendentales del ser existen en este mundo, por lo mismo, el mundo de Tolkien se aplica a nuestro mundo. Porque, por ejemplo, o sea, en ese sentido, si hablamos de que la fantasía actual es una fantasía, o sea, la literatura fantástica actual es una fantasía teórica, podemos hablar que la de Tolkien, más que una fantasía, es una mitología teorética. ¿Qué diferencia hay entre fantasía y mitología? La fantasía no pretende hablar de la realidad. La fantasía pretende apartarte del mundo y que disfrutes un momento de placer imaginándote otras cosas. Y que es fantástico, ¿no? Y es una ilusión, es fantasía. Sin embargo, la mitología es el cuento de la realidad de las cosas. O sea, el mito, la narración que yo hago respecto a este mundo, es una explicación de este mundo. Y Tolkien, en efecto, él mismo lo dice, lo que buscaba era una mitología inglesa pura y propia, ¿no? Que no fuera nórdica, que no fuera grecorromana, sino una mitología propia, inglesa. Y entonces, lo que él está haciendo es mitología más que fantasía, más que solo disfrutar un rato imaginándonos cosas que no son, vamos a disfrutar un rato contando las cosas que sí son, de un modo sublime. Porque eso es el arte es sublimar las cosas de la realidad. Por ejemplo, cuando un autor, qué fácil es decir, esposa mía, te quiero, qué guapa eres, hey, y ya, ¿no? Pero cuando quieres sublimar eso y hacerlo más bonito, pero ya las palabras no te dan, porque lo que quieres decirle es que la quieres y que es muy guapa, entonces haces algo que en el significado de las cosas no cambia nada, pero le cambias la forma y le pongo una métrica y le pongo una rima, y ahí está la poesía. ¿La poesía qué es? Es decirle a tu esposa, en vez de decirle, hola, te quiero, en vez de solo decirle eso, ¿no? Como balurdo que no sabe decir más que eso, es decirle eso mismo, de un modo sublime, sublimado por la forma misma de las palabras, dándole, eres como el arroz de la fonda de mi cuñada, dice Carlos Zambrano. Claro, pues, entonces, el arte es eso, el arte es sublimar
por ejemplo, la poesía es sublimar el lenguaje. La música es sublimar más aún el lenguaje y el sonido. La narración mitológica es sublimar la explicación de la realidad de las cosas. Como la rosa del fondo de la cañada. Incluso vemos que hay juegos de palabras que simplemente consisten en hipérbatons, en hipérboles, en mezclar, en repetir un fonema. Y cuando tú repites un fonema como la S, por varios versos, le das una belleza mayor, sublimas más aún el texto, ¿no? Las antiguas obras de teatro del siglo oro español, por ejemplo, tenían rima, ¿no? Y la gente no habla en rima. La gente no habla en rima, pero era una manera de sublimar la realidad. Y lo que hace Tolkien, por lo tanto, con esta mitología teorética que podríamos llamar, es sublimar la realidad. No sé si han visto, o sea, la realidad está en su mundo, pero él no toca historias reales. Aragorn no existió, Mordor no está en ningún espacio geográfico de la realidad, pero él está hablando de cosas reales, él está hablando del bien, del mal, de la justicia, de la libertad, del sacrificio. Él está hablando de cosas universales y como tal corresponde con la realidad. Su mundo es real, aunque sea mitológico. No sé si habrán visto la película de Big Fish. Es una película protagonizada por el que hace de Ewan McGregor, el que hace de Obi-Wan Kenobi en la trilogía precuela del Señor de Star Wars. Es una película, bueno, si no la han visto, lo siento, el Gran Pez, voy a hacer un tremendo spoiler, y si es muy antigua, así que no se considera spoiler. Toda la película consiste en que el hijo está conflictuado con el padre, porque el padre toda la vida le ha mentido, le ha contado un montón de cuentos ficticios sobre su vida. Y al final de su vida se entera de que no eran cuentos falsos, sino que eran sus historias reales sublimadas. Él contaba que se había encontrado con el más grande gigante y que lo había enfrentado y no sé qué, no sé cuántas, y tenía un amigo que medía pues más de 2 metros y era verdaderamente un hombre grande, que era un poco, pues eso, ¿no? Él contaba que se había encontrado con una mujer de un cuerpo con 2 cabezas y eran 2 gemelas que bailaban juntas y parecían una sola. Él contaba que se había encontrado con un enanito y era un amigo bajito. Él le contaba que se había encontrado, no pudo estar en su parto porque había estado cazando un gran pez, por eso se llama Big Fish. Y al final no me acuerdo si el gran pez era su esposa, o sea, que había estado, no. Creo que el gran pez era, en ese caso, era un empresario que había estado en una reunión de negocios. Entonces, cuenta pues cómo había estado con la caña y el gran pez se lleva la caña y él tiene que nadar, o sea. Déjanos aunque sea una para, sin spoilear. No, da igual, ya les malogré toda la historia. El papá de Big Fish es Tolkien. O sea, te cuenta unas historias que no son reales sobre cosas que sí son reales. Sublima la realidad y por lo tanto la hace extraordinaria sin dejar de ser real. Y eso es lo bonito de Tolkien. Podemos pensar, por ejemplo, en aplicaciones que se pueden hacer que no son, cuidado, no son, se me ha ido de nuevo el término, que no es analogía, es que siempre me sale decir analogía. Alegorías. Que no son alegorías, o sea, evidentemente Saruman hace mal al meterse a ver el orbe y tener contacto con Sauron. Habrá quienes lo puedan relacionar con esta cosa, con esta otra. Bueno, ¿en qué consiste eso que está mal, lo que hizo Sauron? Saruman dialogó con el mal y uno no puede dialogar con el mal. Uno tiene que combatir el mal. Uno puede ser astuto a la hora de combatir el mal, engañarlo, etc. Pero no puede dialogar con el mal, sobre todo cuando ese mal es más poderoso que uno. Por eso una mamá le sabe decir, no te juntes con malas compañías, ¿no?
Pero Tolkien no estaba pensando en una mamá hablándole a su hijo de no te juntes con malas compañías. Sin embargo, es el mismo principio. Le podríamos decir a un político, ¿ves? Este político se relaciona con este otro que es corrupto. ¿Cómo no va a ser corrupto él también? O sea, no estaba pensando en eso. Sin embargo, tiene cierta aplicabilidad. ¿Por qué? Porque de lo que está tratando es de que con el mal uno no debe, no te juntes con esa chusma, sería otra expresión, ¿no? Con el mal uno no debe dialogar. Con el mal uno no debe dialogar. Uno debe combatir el mal. Otra aplicabilidad, por ejemplo, de Saruman, que Saruman quiere abarcarlo todo, quiere abarcar, ser el mago de multicolor, el mago de todos los colores, y queriendo abarcar todos los colores, acaba sin ser siendo el mago de ningún color, ¿no? Pues eso también, el que mucho abarca, poco aprieta. Podemos encontrar en nuestra vida, no puedes ser amigo de todos. Siempre las cosas que vemos, o sea, no quiero decir que Tolkien, no estoy haciendo alegorías, no quiero decir que Tolkien se relaciona con tal o cual evento, pero sí que se aplican a nosotros, ¿no? Y nosotros, honestamente, podemos aplicar eso a cosas concretas. Yo puedo decir, por ejemplo, pensando en Ella la araña, ¿bien? Que Frodo y Sam consiguen que retroceda a Ella la araña cuando están con la luz en alto. En cuanto creen que han vencido a Ella la araña, todavía en territorio de Ella la araña, se guardan la luz y Ella la araña de nuevo va a atacarlos, y ahí es cuando captura a Frodo, ¿no? ¿Y qué hace Sam para vencerla? De nuevo tiene que volver a sacar la luz para vencerla y logra que Ella la araña retroceda. ¿Eso qué es? Yo puedo decir, no te metas en la política porque son como las cuevas de Ella la araña, ¿no? Yo te puedo decir, no te metas en política porque son como las cuevas de Ella la araña. Sí o sí, Ella la araña se conoce mejor los recovecos. Toques lo que toques, ella por sus redes va a ser capaz de encontrar dónde te ubicas, por más que te escondas, por más que corras. Ella la araña conoce mejor su territorio y sus recovecos que tú, a menos que tengas en alto la luz de Erendil, que puede ser, pues yo qué sé, lo que quieras, a menos que tengas en alto, pues la cruz de Jesucristo, y entonces no te venza la corrupción orando el rosario diario o algo así. El día que dejes de rezar el rosario diario, Ella la araña te convertirá en un político corrupto, por decir, ¿no? Yo puedo aplicar a una cosa concreta. Ahora, lo que no puedo decir es, Tolkien hablaba de que Ella la araña es la política moderna y partidista, y que la única manera de participar en política es de tal forma, y si no te vencen y ya. O sea, no, yo no puedo decir Tolkien decía esto. Lo que sí puedo aplicarlo, siempre y cuando esté bien aplicado, ¿no? Entonces, claro, yo puedo decir básicamente en qué consiste eso, en que no combatas en el territorio de tu enemigo que conoce mejor, en el juego de tu enemigo que conoce mejor, a menos de que tengas un arma más poderosa, que es la luz de Erendil, ¿no? Y sobre todo, no creas que por una huida suya ya has vencido, ¿no? La honestidad con el dinero podría ser, dicen en el chat, estupendo, ¿no? Entonces, no creas que por una vez que has logrado que retroceda el otro ya lo venciste, porque Frodo y Sam logran que ella se retire, pero era una estrategia. Luego vuelve, cuando Frodo se separa, Gollum le tapa la boca a Sam y Ella la araña ataca. Entonces, cuidado, no por vencer una vez ya has vencido si te mantienes en el territorio del enemigo. O sea, tiene aplicabilidad. ¿Que yo lo puedo aplicar a cosas concretas? Sí, pero no puedo dar por hecho que Tolkien quería decirnos esto. No, Tolkien trata de la realidad de las cosas. Por ejemplo, los malos son malos. Juzga al ladrón por su condición. ¿Qué pensaba Sauron de Aragorn?
Sauron pensaba que Aragorn era otro Sauron, que buscaba el poder y ansiaba conquistar territorios. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando dicen lo de las águilas, ¿no? La broma esta de por qué no mantener las águilas. Hay que ser bastante torpe para pensar que Sauron con su ojito no iba a ver venir las águilas, ¿no? No, pero si lo logró con los hobbits, lo logró con los hobbits porque tenía un tremendo bluff, un tremendo farol con el ejército de Aragorn, y Sauron fue engañado por eso. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por sus pasiones, porque a él lo que le gustaba era coger un ejército y destruir territorios. Entonces Aragorn hace de que va a hacer eso, coge un ejército y a enfrentarlo. Y Sauron se lo cree. ¿Por qué se lo cree? Porque juzga al ladrón por su condición, porque cree que Aragorn es como él. Un malo siempre va a tratar al bueno como malo, siempre. Una persona corrupta siempre va a tratar al honesto como corrupto. Entonces, Sauron se enfoca en la batalla de Aragón, y los hobbits pueden pasar desapercibidos. Y para que Aragón llegara con ese ejército, Aragón tenía que haber recuperado la espada, tenía que haberse encontrado con el ejército fantasma, tenía que haber hecho todo el camino que tiene que hacer. O sea, tampoco era que Aragón Montaraz podía de la noche a la mañana presentarse con un ejército y las águilas. O sea, del concilio de Elrond a Aragón, vestido casi como rey, haciéndose pasar por conquistador de Mordor, necesitaba todo ese proceso. O sea, la historia está muy bien hecha, no se refiere, no, o sea, no es que podían las águilas llegar y punto, ¿no? Lo que sí podía haber pasado es que, como el meme ese gracioso, es que Elrond le diera una patada tipo 300 a Isildur en su momento y se quemara el anillo ahí. Pero bueno, ya eso fue como fue y ya está. Pero entonces, el engaño a Sauron, ¿en qué consiste? En que el ladrón juzga por su condición. Vemos también que ciertamente en esta relación de lo bello y lo verdadero y lo bueno, vemos que los malos destruyen el mundo, hiperindustrializan todo, mientras los buenos viven de acuerdo a su naturaleza, respetando su naturaleza, no solo su entorno, sino también su propia naturaleza, sin tergiversarla, sin procurar destruirla, sin ir en contra de su realidad. Entonces, vemos que en los mismos, o sea, esto que estoy diciendo también lo podemos interpretar no solo porque a mí se me ha ocurrido que Tolkien se lleva bien con la realidad, sino que es que los personajes buenos de Tolkien son buenos porque se llevan bien con la realidad y con la naturaleza de las cosas, mientras que los malos se llevan mal, siempre están necesitando de más, ansían de más, están sus vicios, sus vanidades, etc. Mientras que la categoría de virtudes, principios e ideales, digamos, católicos o cristianos, ¿no? Occidentales, podríamos decir, pero mejor dicho, católicos, en Tolkien es clarísima, La concepción de bien y mal no es la de un yin-yang, es la de que vence Cristo crucificado, o sea, vence el bien, ¿no? A fuerza de bien puramente. Y en ese sentido es evidente, es innegable la influencia de la moral y de la doctrina católica en el mundo de Tolkien, aunque en ese mundo no exista propiamente la Virgen María, ni San Francisco de Asís, ni Jesucristo, ni Jesús de Nazaret, porque es un mundo, de nuevo, mitológico, es una narración sublime de la realidad de las cosas que se manifiestan en este mundo. Me he excedido en el tiempo, lo lamento enormemente, me acabo de dar cuenta. Muchísimas gracias a todos, y yo pensaba que esto fuera más conversatorio, no pensé que media hora se me iba a quedar tan cortita. La verdad, estaba tan cautivante que daba algo de interrumpir, y hasta los que hemos estado con las cámaras hemos estado participando por el chat para no interrumpirte, porque estaba así súper concentrado y embalado. Pero estaba muy interesante, estaba muy interesante. La gente en el chat también se ve que ha estado a gusto. Dice Pilar, Tolkien logra que la ficción y la imaginación lleguen muy al fondo de la conciencia del bien y del mal.
da vergüenza, pero debo admitir que las escenas del mal me asustan mucho. Es cierto. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias pues entonces, Carviño. Yo Carviño no sé, yo no Majarcanian. sé si podemos comprometerlo, Francisco, a Javier. No sé, la gente se Por está, supuesto que podemos. estamos con muchas preguntas, Javier. La charla ha sido espectacular. De hecho, dos temas, rapidito, porque tenemos que entrar a la otra charla. ¿Qué libros nos recomiendas? Porque no es muy común tener la suerte de contar con una charla como la que hemos escuchado el día de hoy sobre la filosofía, sobre la ética. Por ejemplo, existen dos libros. Mira, la filosofía en El Señor de los Anillos y El Hobbit y la filosofía, que no son muy comunes de poder consumirlos, ¿no? Y Y ahora y como no he tenido el honor de leerlos, desgraciadamente. son espectaculares. De hecho, uno, si nos puedes de alguna manera decirnos qué nos recomiendas para poder profundizar la charla que has tenido con nosotros y de repente comprometerte para hacer algo particular, porque nos ha quedado súper, súper corto el tiempo y los chicos preguntan y están pidiendo de repente una segunda parte. No sé cómo lo ves, ahí lo conversamos a la interna, pero sería encantado contar con tu presencia. Bueno, yo encantado, claro que sí, encantado, puedo colaborar en el siguiente evento, no sé cuándo sea, o lo que ustedes vayamos organizando por O que privado, se haga una conferencia aparte, ya eso lo Por vemos. supuesto, de lo repente. que Sí. vean, sí. Ujú. Y sobre libros, nada, la mejor manera de concluir bien sobre Tolkien es masticándolo 20 veces. Léanse una y otra vez las obras básicas, o sea, en la repetición está el gusto, Es sí, tal correcto. cual. Sí. Léanse una y mil veces El Señor de los Anillos y El Hobbit y ya está, basta, o sea. No, pero Y el es el Un amigo que Silmarillion, los dice, hijos de tengo un amigo, Húrin, la Sí, caída de Gondolin, Beren y sí, sí, es claro, Lúthien. no, bueno, correcto. también puede leerse todo, no El puede libro de los leerse puertos todo, pero me perdidos, refiero, o la sea, balada de Beleriand, la formación de la Tierra Media, los pueblos de la Tierra Media, Beleriand. la guerra de las joyas. Tranquilo, da tranquilo. igual, pero mira, da igual, con leerte 20 veces ¿qué más da leerse 20 veces El Hobbit que 20 libros distintos de Tolkien? Porque en el fondo el mundo de Tolkien está en todos sus libros. Entonces, la forma de ser de Tolkien bueno, he puesto ejemplos solo del Señor de los Anillos, pero los ejemplos del Hobbit son tremendos, ¿no? O sea, ahí está temas de codicia, temas de fidelidad, temas de mentira, temas de todo, ¿no? O sea, la doblez que hay en Gollum, todo. Entonces es súper interesante. Toda obra de Tolkien. Yo en ese sentido, habrá lectores a los que les cueste más leer el Silmarillion o leer otras cosas, pero Tolkien está para disfrutarlo. Entonces, como digo, si a ti te gusta leerte solo, o sea, te leíste una vez El Hobbit, una vez La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, y te gusta leerte El Retorno del Rey todos los años, pues estupendo, ya está. Ahí está también el disfrute Bueno, el disfrute de Silmarillion Tolkien. no es para empezar, o sea, se empieza por el Hobbit y ahí se sigue escalando para poder llegar a Silmarillion también. Sí, claro, sí, sí, sí. Hay Claro, diferentes opiniones, ¿no? Yo Sí. estoy de como acuerdo nivel. contigo que en ese orden, pero hay quienes recomiendan empezar por el Silmarillion, no sé, bueno. En Bueno, fin, pero yo lo que recomiendo es que sea disfrutado. O sea, es como, mira, y en este sentido, yo creo que Tolkien es como una buena pipa, ¿no? Un experto en pipas te dirá, no, que el tabaco de no sé qué es mejor, no, que el tabaco de no sé cuánto es mejor, no, que esta pipa es más fresca, que esta pipa no sé cuánto. Y tú fúmate la pipa que a ti te gusta, porque si tienes el mejor tabaco del mundo pero no te gusta, no vas a disfrutar de esa pipa. Entonces, Old Toby. mejor es una persona que disfruta de Tolkien leyendo lo que le gusta de Tolkien que O del libro, convertir a Ragnarok. Tolkien en una tarea poco amigable, ¿no? Y también tomando en cuenta que sin Tolkien no habrían existido Juego de Tronos, por ejemplo, no habría existido la novela de Terry Pratchett, ni siquiera Harry Potter habría existido sin Tolkien. Sí, Que sí, sí, sí. pues sin querer fundó una nueva rama. D&D, y por supuesto, los juegos de rol, en fin. Bueno, Claro, muchísimas ¿no? Si vemos, gracias. por ejemplo, y toda su literatura, ¿no? De crónicas de la Dragonlance, todo lo que es Dragonlance y demás, uy, enorme. Ujú, así es cierto. Además, Tolkien inspiró a Lewis cuando escribió Narnia.
Bueno, pero Lewis pero ahí hubo un justamente, choque. él sí usaba de la alegoría. Usaba y abusaba. Abusaba, diría yo. Sí, abusaba, sí, abusaba. Sí. Ahí está Claro. Javier. Javier Tomando en cuenta que acompaña Tolkien fue desde muy Ecuador. amigo del autor de Narnia. Sí, pero justamente tenía esa discrepancia con él, ¿no? Porque era excesivo su gusto por la alegoría. Claro, es que tú, Bueno, por ejemplo, puedes decir que Arendil es una figura mesiánica, digamos, ¿no? En la mitología de Tolkien, digamos, ¿no? Pero vuelta Luis y le decía, uy, Aslan es Jesús, o sea, es así de simple, ¿no? Pues, No, ni siquiera claro. tienes que Peter es imaginártelo Peter, mucho ni para siquiera darte le cambió cuenta. el nombre. O sea. Es más, Frank Herbert se inspiró en Tolkien cuando escribió Duna. Está en el cine, ¿ah? Por si acaso. Ya la vi. Ah, sí, bueno, eso no sé, no leí. Ni he leído ni le he visto. No me maten, por favor. Bueno, Bueno, maravilloso, de muchísimas verdad. Carlos gracias. Zambrano está preguntando a qué hora entra. Sí, Porque justamente, es el siguiente por el que le estamos sí, dando sí, tiempo. Perdón. justamente. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Entonces Javier. estamos en Muchas contacto. gracias, ¿ah? Gracias Un a abrazo. ustedes. Recibimos, Muy Gracias. interesante. Les y dejo mi recibimos a Master contacto en el chat. Mirontaro. Ok, Perfecto. ok. Gracias. Ya, perfecto. Si no spoileen Dune. Ya, ok. Gracias, Carviño. Mañana en recomiendo Ezequiel me se entera. Puedes venir también, Javier, mañana a las 8 de la noche para que expliques tu nombre. Listo.